Capítulo 15 del libro de Primera de Reyes. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abiyam sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Absalón. Siguió en todos los pecados que su padre había hecho antes de él, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Pero en atención a David, le dio Yahvé su Dios una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén. Porque David había hecho lo que era recto a los ojos de Yahvé y no se había apartado de cuanto le ordenó en todos los días de su vida, salvo en el caso de Urías elitita. El resto de los hechos de Abiyam, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiyam y Jeroboam. Se acostó Abiyam con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asa en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela se llamaba Maacá, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Expulsó de la tierra a los consagrados a la prostitución, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Incluso llegó a quitar a su abuela Maacá el título de gran dama porque había hecho un horror para Aserá. Asa abatió este horror y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no desaparecieron los altos, aunque el corazón de Asa estuvo del todo con Yahvé toda su vida. Llevó a la casa de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. Hubo guerra entre Asa y Basá, rey de Israel, toda su vida. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá, para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Sacó entonces Asa toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros de la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey, se lo dio a sus servidores y los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Basá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel, conquistando Inión, Dan y Abel-Bet-Maacá, todo el Kinnerot y todo el país de Neftalí. Cuando Basá lo supo, suspendió las fortificaciones de Ramá y se volvió a Tirsa. El rey Asa convocó a todo Judá sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con que Basá fortificaba Ramá, y el rey Asa fortificó con ellas Geba de Benjamín y Mispa. El resto de los hechos de Asa, toda su bravura y cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá, solo que en su ancianidad enfermó de los pies. Asa se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Reinó después de él su hijo Josafat. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, y anduvo por el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Agías, de la casa de Isacar, conspiró contra él y le mató en Gibetón de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel estaban asediando a Gibetón. Basá le hizo morir el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando se hizo rey, mató a toda la casa de Jeroboam, no dejó a nadie de los de Jeroboam con vida, hasta exterminarlos según la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Agías de Silo. Por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel y con los que provocó la irritación de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? El año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basá, hijo de Agías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y fue por el camino de Jeroboam y por el pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16 del libro de Primera de Reyes. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jehú, hijo de Hananí, contra Basá diciendo: Por cuanto te he levantado del polvo y te he puesto como jefe de mi pueblo Israel,
Pero tú has ido por el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel irritándome con sus pecados. Voy a barrer a Basá y a su casa y voy a hacer tu casa parecida a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat. Los de Basá que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y a los que mueran en el campo los comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá, todo cuanto hizo y su bravura, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Basá se acostó con sus padres y le sepultaron en Tirsa. Reinó en su lugar su hijo Elá. Fue dirigida la palabra de Yahvé por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Basá y contra su casa por todo el mal que hizo a los ojos de Yahvé, irritándole con sus obras, hasta hacerse semejante a la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado a esta. El año 26 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Basá, sobre Israel en Tirsá, y reinó 2 años. Su servidor Simri, jefe de la mitad de los carros, conspiró contra él, cuando estaba en Tirsá bebiendo hasta emborracharse, en casa de Arsá, que estaba al frente de la casa de Tirsá. Entró Simri y le hirió matándole el año 27 de Asá, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando se hizo rey, apenas sentado sobre su trono, mató a toda la familia de Basá, sin dejar ningún varón ni pariente ni amigo. Simri exterminó a toda la casa de Basá según la palabra que Yahvé dijo a Basá por boca del profeta Jehú. Por todos los pecados que Basá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel provocando con sus vanos ídolos la indignación de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? El año 27 de Asá, rey de Judá, reinó Simri 7 días en Tirsa. El pueblo estaba acampado en Gibetón de los filisteos. Las tropas acampadas oyeron decir: ¿Ha conspirado Simri y ha llegado a matar al rey? Y aquel mismo día todo Israel proclamó en el campamento a Omri, jefe del ejército, como rey de Israel. Omri y todo Israel con él subieron de Gibetón y pusieron sitio a Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió, a causa del pecado que cometió haciendo el mal a los ojos de Yahvé, yendo por el camino de Jeroboam y por el pecado que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conjuración que tramó, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 mitades. Una mitad del pueblo siguió a Tibní, hijo de Ginat, para hacerle rey, la otra mitad a Omri. El pueblo que seguía a Omri prevaleció sobre el pueblo que seguía a Tibní, hijo de Ginat. Tibní murió y reinó Omri. El año 31 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. Reinó 6 años en Tirsa. Compró la montaña de Samaria a Semer por 2 talentos de plata, fortificó el monte, y a la ciudad que él había construido puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Omri hizo el mal a los ojos de Yahvé y fue peor que cuantos le precedieron. Fue en todo por el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y por el pecado que hizo cometer a Israel irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus vanos ídolos. El resto de los hechos de Omri, cuánto hizo y su bravura no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Se acostó Omri con sus padres, y fue sepultado en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asá, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que fueron antes que él. Lo de menos fue haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que, además, tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los sidonios, y se fue a servir a Baal postrándose ante él. Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Hizo Ahab el cipo y aumentó la indignación de Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó. Al precio de Abidón, su primogénito, puso los fundamentos, y al precio de su hijo menor Segub,
puso las puertas, según la palabra que dijo Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Elías Tesbita, de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit que está al este del Jordán. Beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí. Hizo según la palabra de Yahvé, y se fue a vivir en el torrente de Kerit que está al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Al cabo de los días se secó el torrente, porque no había lluvia en el país. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer. Se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo: Tráeme, por favor, un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber. Cuando ella iba a traérsela, le gritó: Tráeme, por favor, un bocado de pan en tu mano. Ella dijo: Vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo 2 palos, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo: No temas. Entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: Dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías: Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios, y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé.